Bueno, me toca a mí esta vez hacer una entrevista. Estamos con el licenciado en comunicación, José Nicolini, que nos va a hablar es especialista en violencia y discriminación. ¿Cómo estás, José? Buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo estás, Graciela? Saludo a todo el equipo y agradecer por la invitación. Gracias por venir. Mira, estábamos por hablar, justamente estábamos hablando fuera del aire. Hablar de violencia es como muy general y como para hablar en 10 minutos es muy complicado, 30 minutos estaría bueno poder hacer una charla más larga, pero me estaba preguntando hoy sobre el tema de las redes sociales, cómo funciona o cómo el rol que tienen las redes sociales en el tema de la violencia y la discriminación. Bien, a ver, las redes sociales, digamos, son digamos, los nuevos medios sociales de comunicación, como existen tradicionalmente, digo, la radio, la televisión, el diario, ¿no? Con la diferencia donde la gente interactúa permanentemente y por supuesto está comunicando distintas cuestiones permanentemente. Las redes sociales construyen sentido, digo, a partir de la utilización del lenguaje, a partir de una idea que transmiten, ¿sí? Construyen de alguna forma un sentido, por ejemplo, de qué entendemos sobre violencia, de qué entendemos cómo deben ser los varones, cómo deben ser las mujeres, cómo deben ser las infancias, cómo deben ser las formas de vincularnos, ¿no? Crean realidades. Cuando yo digo construyen sentido, digo que crean realidades. Por ahí uno une, ¿no? Piensa que el lenguaje no tiene ningún impacto sobre la corporalidad social, sobre las instituciones, sobre la cotidianidad de la vida, y es todo lo contrario, ¿no? El lenguaje crea realidades que muchas veces son muy violentas. Las redes sociales tenés de todo, ¿no? Tenés gente que intenta producir y construir un mensaje responsablemente, conscientemente, y tenés gente que todavía, son por la expresión, pero está todavía en cualquiera en términos de derechos, ¿sí? Porque... Se me viene a la mente los memes, por ejemplo, que lo cubren como humor, cuando muchas veces apoyan esto de la violencia y la discriminación, de cualquier tipo, pero hay memes de lo que se te ocurra. Totalmente, sí, yo no soy muy fan de los memes, hay cosas que no me gustan porque para mí, digo, yo soy parte de la comunidad LGBT que ha sufrido persecución, violencia, asesinato, discriminación. Digo, recién nosotros en el 2010, como homosexual, digamos, tuvimos los mismos derechos que un montón de otras personas. Recién en el año 2012 las chicas travestis y trans y los chicos trans tuvieron su ley de identidad. Entonces ya hay cosas que a mí no me generan risa, ¿no? Y los memes, o lo que circula muchas veces en los memes, es altamente violento. Lo que pasa es que nos reímos, ¿no? Y el problema ahí es el tema de cómo construimos el humor. El humor es uno de los lugares, en el marco del lenguaje, en el marco de lo social y de lo cultural, en donde se legitiman un montón de violencias. Hay cosas que ya no son chistosas, ¿no? Cuando estás en una mesa, hoy hablábamos detrás de cámara, cuando estás en una mesa y de golpe tiran un chiste y todos se ríen, y yo hay veces que me quedo duro, porque digo, no, ¿cómo se van a reír de esta situación que realmente no está buena, ¿no? Y aparte uno no sabe cuándo le está dañando a la otra persona sin saber. La violencia en sí, sin meternos con la cuestión de género, pero la violencia en sí es el accionar físico, ¿sí? O el accionar discursivo sobre otra persona que trae, digamos, una carga sumamente estigmatizante, sumamente discriminatoria, sumamente cruel, justamente sobre esa otra persona, ¿no? O sea, yo por ejemplo le pego al otro porque no lo banco, porque hizo una acción que no me gustó, ¿sí? O hace algo que, o no me hace caso, entonces le pego, ¿no? O una persona tiene una construcción totalmente distinta a lo que estoy acostumbrado, entonces le digo, perdón por la expresión, pero le digo puto, marica, ¿no? De mal modo. Sí. La violencia tiene que ver con eso, implica una perspectiva del mundo e implica una perspectiva sobre el otro, ¿no? Pero a ver, la culpabilidad no está en el otro, o en la otra, o en el otro, sino está en mí. Evidentemente hay algo, ¿no? ¿Pero que nacemos violentos o nos hacemos violentos? Nos hacemos violentos. No nos enseñan a relacionarnos con el otro, con la otra, con el otro de forma
flexible, de forma amorosa, de forma constructiva, encomunada, comunitaria, ¿no? Siempre tenemos que marcar una diferencia, pero eso tiene que ver con el sistema cultural. El sistema cultural está hecho hace miles de años desde esa lógica. Hola José, ¿cómo andás? Sí. No, pensaba, escuchándote atentamente en esto de nos hacemos violentos y pensar en el otro, tener esta cuestión, esta visión más panorámica de uno, pero también del otro. Pienso en la empatía, ¿no? Me viene esa imagen por ahí como una herramienta que puede ser poderosa para empezar a generar unos cambios. Totalmente, la empatía es lo que pasa es que hay que construir esa empatía. Cuando vos planteás una vincularidad social desde distintos mandatos que hacen que algunos queden adentro y otros queden afuera, esa empatía es muy difícil de construir. Es por eso que desde la comunidad LGBT, desde una perspectiva de derechos humanos, digo, la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, de mujeres, ¿no?, que están intentando todos los días, pelean por ganar derechos y en condiciones de igualdad, queremos hacer de que esa vincularidad sea transformada justamente con mayor empatía. Porque la realidad es que nos vinculamos de forma violenta, pero no es que nacemos violentos. O sea, ningún varón nace femicida, como ningún varón, ninguna persona nace chorra, ¿no? Ningún pibe nace chorro, o sea, digo, es una frase súper conocida. Digo, sucede algo en el camino, donde todos y todas y todes somos responsables, ¿no? Y en la utilización del lenguaje es donde también, ahora estamos acá en la televisión, en la radio, digo, tenemos que ser sumamente responsables. La construcción de una suerte de grieta en la cual cada uno exacerba las diferencias, ¿no lleva también a una cuestión violenta en todos los otros aspectos de la vida? Lo que pasa es que, por lo menos, para nosotros no hay una grieta. O sea, ¿en qué sentido? Nosotros apelamos a una sociedad libre de violencia, libre de discriminación, mucho más, con mucha mayor felicidad, con chicos y chicas y chiques más libres, ¿no?, que pueden expresar su deseo, que pueden construirse, que pueden relacionarse desde otra lógica, ¿no? Pero eso es lo que ustedes anhelan. Ahora, yo te digo es la realidad que vemos, sí, nos provoca eso. La realidad sí es cierto, no es la... Pero a ver, es por eso que también uno va, vivimos en democracia, vivimos en un Estado de Derecho y uno va justamente al Congreso, a la justicia y a todas las herramientas democráticas que uno tiene para poder justamente escribir en las constituciones un montón de derechos que no estaban, digamos. Por ejemplo, el de la violencia, digo, hay una ley de violencia contra las mujeres donde habla de la violencia simbólica, que es justamente la construcción de estereotipos culturales que ponen a la mujer en un lugar denigrante, desigual, ¿no? Y hay un ámbito que plantea la ley, que es los medios de comunicación, que tendría que ser la violencia mediática. Pero, a ver, no es que nosotros hacemos todas estas cuestiones porque queremos... Para nosotros esto no es una guerra entre varones y mujeres y la comunidad LGBT. O sea, nosotros queremos, digamos, de alguna forma, al varón adentro también repensándose. Porque hay una lógica de construir la masculinidad que es sumamente violenta. Ahí está el camino hacia la violencia. Cuando el niño o el niño, ¿no?, nace, es una persona que comienza a absorber un montón de cuestiones, desde la familia y las instituciones. Desde chiquitito, por ejemplo, el nene no llora, Exactamente. Muchas de esas cuestiones que uno cuando de grande ya tiende a... No, el varón no llora, el varón hace determinadas cosas que las mujeres no, por ejemplo. Lo que pasa, perdón, que yo te quería responder porque me quedó colgado una cosita. Esta situación de la grieta, ¿por qué es importante aclararla? Porque nosotros no estamos en una situación de guerra, digamos, porque grieta implica, ¿no?, bandos, implica enfrentamiento. El punto está en que lo que nosotros venimos planteando incomoda a la gente que en general tiene el poder. Sí, pero el punto de grieta no iba hacia el sector, hacia ese sector en realidad, sino que es que en las últimas décadas nosotros hemos construido una discusión al punto tal basada en una grieta, es decir, de un lado a otro y exacerbando la grieta, y eso también genera cierto margen de violencia, porque en el sentido de decir, si vos no pensás como yo, estás del otro lado y yo en vez de argumentar, lo único que hago te descalifico. A eso va el grado. Se ve mucho en redes sociales. En redes sociales se recontrae. Si vos no estás a favor de lo que yo digo, sos lo peor que puede existir en todos los sentidos. Pero que eso tiene que, por supuesto, entiendo lo que decís, y eso es la forma en que nos enseñan el mundo. La forma en que nos enseñan el mundo es blanco o negro, no existe el gris. De hecho, pero por eso digo, yo no le llamaría grieta porque se confundiría con guerra, o sea, con enfrentamiento. Y esa no es la idea. Y esa no es la idea. Yo diría que nos enseñan el mundo de forma binaria, le decimos. No hay dualidad.
sos bueno o malo, te premio o te castigo, sos varón o mujer, claro, si tenés pito o vagina. Ese es el mundo, ese es el ordenamiento. ¿Hay alguien que se pare en el medio de esto? Por supuesto. Digo, no, me parece que en el marco... ¿Hay instituciones hoy que se paren en el centro? Digo, pensando esta binaridad, digamos, hay que se para en el medio a construir desde el centro. Desde la dualidad, desde la flexibilidad, desde el diálogo, desde la amorosidad, claro, desde la emocionalidad, aprender a gestionar las emociones y no que vos no puedas gestionar tu emoción y tengas que responder de forma violenta. A ver, es un camino... Que no es una cuestión únicamente masculina en ese caso, tampoco digamos. No, es de toda la comunidad. Yo siendo homosexual todos los días me deconstruyo. Ahora, el tema es que hay que asumirse que hay que deconstruirse. Claro. Y ahí está el punto, y es cierto porque yo he trabajado mucho con varones en situaciones de violencia que han sido denunciados y un montón de situaciones que no viene al caso ahora mencionar, pero digo, he tenido que hacer talleres, ¿sí? Porque hay una acción pedagógica que uno tiene que hacer con la persona que ejerció ciertas violencias mínimas que no están, digamos, sí, no estamos hablando de un caso de femicidio, ¿no? La trabajé con distintas instituciones porque también creemos que hay que enseñar de alguna forma, ¿sí?, a repensarse y a reconstruirse, ¿no? Porque si no, ahí sí construís esa grieta que plantea, no recuerdo el nombre, Dani. Pero no es una cuestión de pararse en el medio, al costado, te parás, digamos, es pararse de otra forma, es cambiar, es una visión. Y como decís vos, es un ejercicio también permanente, cotidiano. Hay una deconstrucción cotidiana, como decía vos. Yo insisto en un concepto, a nosotros todos los días nos están construyendo permanentemente de los medios de comunicación, en todo sentido, que desde la militancia también. Vamos a ver esto, vamos a verlo, saquemos del lado de la política, River Boca. Todo el día, bueno, pero por eso es que digo que la ciudadanía tiene una responsabilidad, ¿sí?, que tiene que ver con repensarse en el marco de vivir en sociedad, claro, ¿no? Ahora, hay una responsabilidad que es sumamente mucho más fuerte también, que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con las instituciones públicas y privadas, ¿no?, para poder justamente repensar sus estructuras, repensar las lógicas que circulan en esos lugares, repensar los puestos, ¿no? No, pero aparte cuando uno pone en tensión un sistema de valores, es lógico que haya una resistencia, ¿no es cierto? Porque nosotros vivíamos un mundo desde una determinada perspectiva. Esto ha pasado en la historia de la humanidad. Cada vez que ha habido un cambio de perspectiva, es obviamente que hay un choque o una tensión, porque hay una puja por justamente cómo vemos determinadas cosas. Entonces, lo bueno sería que eso sea saludable y que no nos estemos tirando piedra de un lado al otro, porque en realidad estamos discutiendo cosas que tienen que ver con todos. Es que yo creo que, piedras no, y por ahí no sé si vos querías preguntar algo. Piedras, nosotros no es que nos tiramos piedras contra... sí, por supuesto se discute en los niveles que hay que discutir estas cosas, con la responsabilidad y la conciencia, más cuando lo discutís, por ejemplo, en ámbitos públicos, claro, o en empresas que pertenecen al Estado. O sea, se discute con la altura y con la preparación necesaria, ¿sí? Es importante también estos temas cuando se trata, por ejemplo, de política pública, cuando se trata de que estén al mando de estas cosas gente que sepa, claro, porque la realidad... Sí, ¿cómo? ¿Qué pensás de eso? ¿Pensás que hoy la clase política argentina está a la altura de esa conversación? A ver, para mí en el marco de los partidos tradicionales, que para mí están en crisis hace un tiempo, están comandados por dirigentes que en su gran mayoría realmente no están a la altura de estas discusiones. Y es un gran problema, porque es un problema generacional. Pero a ver, no están a la altura de estas discusiones, de la discusión del medio ambiente, de los nuevos paradigmas que mueven el mundo y que van a ser, son paradigmas que no solamente son locales, sino son globales, sobre todo son globales. A ver, que están haciendo un intento para estar a la altura de las circunstancias, sin lugar a dudas. Sí, de hecho el gobierno nacional por primera vez abrió el Ministerio de Mujer. El Ministerio de la Mujer. Acá también la otra vez leí que una de las prioridades en la agenda es la cuestión de género. O sea, eso, yo estoy hablando, por ejemplo, de hace 6 años atrás,
no existía que entren en la agenda de los partidos políticos tradicionales, ¿no?, las cuestiones de género. Hoy en día entraron, ¿sí? El problema es que muchas veces quienes mandan en eso, quienes ordenan las prioridades y jerarquizan las prioridades, las problemáticas sociales que después se transforman en política pública, muchas veces suben o bajan el dedo sin saber ante ciertas situaciones. A ver, y esto no tiene que ver con un color político, ¿eh? O sea, digo, esto es algo, a ver, puede haber un color político que puede ser un poco más, puede tener más voluntad, otro, pero es un problema de generación política, de falta de comprensión, de falta de escucha de la gente más joven que viene con nuevas problemáticas. Cuesta mucho, y yo estuve en Capital Federal intentando poner en agenda un montón de cosas, cuesta mucho que la persona más grande entienda ciertas cosas que vos le planteas. Igual creo que el político es pragmático. Cuando ve que en el electorado siente en el voto, lo mira primero a través de la encuesta y después, cuando lo siente en el voto... Pero ¿por qué te crees que todos los partidos abrazaron la cuestión de género? Pero por supuesto... Está pasando con el clima, o con las cuestiones climáticas. De hecho, 10 años atrás, vos contabas una cosa, 10 años atrás y los derechos de, por ejemplo, del matrimonio igualitario. Sí. Antes de eso... había partidos que se enrolaban discutiendo férreamente. Después de eso, no hay ningún partido político que diga hay que abolir esa ley. En 10 años. Por supuesto. Sí hubo después de esa ley muchos políticos que han salido a decir barbaridades en relación a la comunidad. En un corto plazo, porque después ya no lo repiten, no lo dicen. Hoy, por ejemplo, no encontrás un referente de esa naturaleza. Bueno, ahí está el punto también de que lo que implicó, ¿no?, un poco el movimiento de la comunidad LGBT, porque... mira, yo una vez estaba dando clases yo daba clases también en varios lugares, pero daba en enfermería, y justo tocó una cuestión, la clase de género, y había un enfermero, una persona grande, que cuando terminó la clase me entregó un trabajo, el trabajo estaba bien, y me dijo, ¿sabes qué, profe? Yo no me entra en la cabeza toda esta situación de la diversidad. Ahora, lo que sí entendí, lo que usted me dijo, es que yo, de la puerta de mi pieza, de mi baño para adentro, puedo decir lo que quiero. Cuando yo estoy en una función pública, tengo una responsabilidad con la persona más allá de... O sea, logré entender eso. Entendió todo, entonces. Entonces dije, o sea, por eso, que uno tiene sus tiempos. Lo que digo es que si vamos logrando de a poquito, ¿no?, que vayan sucediendo esas cosas, que la gente vaya tomando conciencia, por lo menos la conciencia de no discriminar, ¿sí?, vamos a ir avanzando. Y como sociedad hoy, ¿cómo estamos? Digo, ¿nos comprometemos realmente a erradicar la violencia y la discriminación? Yo creo que nos falta bastante. Ahora, la ola ya arrancó, esa es la realidad. O sea, digo, la ola en el marco de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBT, de pensar la masculinidad de forma, de criar a los niños, a las niñas, a las niñas de otra forma, de utilizar el lenguaje de otra forma, ya arrancó. El que se suba a la ola o sea, digo, hay gente que esa ola le incomoda, pero demasiado, y reproduce violencia, ¿no? Veamos en Chile lo que está pasando, que hay matanzas, persecución a personas homosexuales. Digo, hace poco lo mataron a un pibe. Bueno, de Honduras vienen las chicas trans refugiadas a la Argentina, porque, digo, en el marco de Latinoamérica, Argentina es el país que más avanzado está en términos de derechos de las mujeres y la comunidad LGBT, e inclusive de toda esta discusión de la masculinidad, ¿no? Pero nos falta. Ahora, la ola avanzó, y ahí donde algunos políticos no se quieren quedar afuera, entonces se suben pero no saben cómo subirse, se suben y después se encuentran con que la agenda de la comunidad es como bastante amplia, entonces comienzan a poner el freno, pero la ola ya está girando la rueda, y el que no se sube, en algún punto se va a caer, digamos. Se va a caer en el sentido de que no va a poder comprender, no va a poder vincularse. Van a haber padres y madres que no van a poder vincularse con sus hijos, sus hijas, que no van a poder entender sus deseos, que van a poder entender sus miedos. Va a haber o ya está habiendo, digamos, una conflictividad en ese punto. Te consulto, José, porque sí. La escritora Jimena Parga, por ejemplo, hablaba de que la cuestión de género, mucha gente asocia que la cuestión de género es una cuestión netamente vinculada a repensar los roles femeninos, y la cuestión de género tiene que ver con esa conversación que vos planteás del masculino femenino, ¿no? Es mucho más amplia la cuestión de género, y creo que ahí está la responsabilidad de la sociedad, digamos, darnos cuenta de que todos tenemos que entrar a esa conversación.
No, totalmente. La cuestión de género, por supuesto que es mucho más amplia, eso tiene que ver también con una historia de lo que fue el movimiento feminista en el marco como movimiento político y como sistema académico de producción de conocimiento, digamos, que fue bastante también negado en el ámbito de las universidades. No solamente son las mujeres, sino también, digo, hay una responsabilidad de los varones que todavía no se hacen cargo de su propia historia. O sea, los varones, las mujeres sí se hicieron cargo de su historia. Y yo las aplaudo de pie. ¿Por qué? Porque no solo las mujeres, perdón, no solo las mujeres, sino como vos decís, toda la comunidad, digamos, la comunidad que no encontró una identidad vinculada, digamos, tuvo que explorarse y hacerse cargo y encontrar un lugar. Total. ¿Cierto? El hombre, y lo asumo como hombre, digamos, como estamos más cómodos en el status quo, digamos, no, muy pocos nos metimos en el camino, como vos decís, de desconstruirnos, de explorarnos, de reconocernos donde estemos parados. Porque es ceder el poder. Entonces, porque es ceder el poder que el hombre ha tenido siempre. Sí, pero también hay un miedo a repensarse, ¿eh? Claro. Más allá del poder. Hay gente que por ahí lo hace desde el poder, pero hay gente que lo hace desde el miedo a meter el pie en el océano. Claro. Es que digo, las mujeres, para sobrevivir, o sea, las mujeres, el movimiento travesti trans, el movimiento homosexual, las lesbianas, digo, para sobrevivir se juntaron y se repensaron y vieron su estrategia, y digo, uno puede estudiar la historia de las mujeres, la historia del movimiento. El varón nunca tuvo que sobrevivir. El varón camina... Porque tuvo la comodidad de estar en el poder. El varón, claro, el varón no sabe lo que es caminar con miedo por la calle. No sabe argumentar, decir por qué, y como la China no hay por qué. No hay por qué, exactamente. No hay argumentación, claro, porque no hay siempre fue así. Claro. Ese es el otro tipo de argumento, claro. Siempre fue así. Es que ahí está el punto, eso es mentira. No, la sociedad no siempre fue así. El femicidio es un fenómeno de Occidente, es un fenómeno de la modernidad o posmodernidad, de acuerdo a dónde te pares, en qué corriente académica te pares, pero digo, es producto, por ejemplo, de la invasión española a América Latina. Si uno analiza la cultura de los pueblos originarios, y acá hay una autora que habla mucho de esto, que es Rita Segato, argentina, sí. Cuenta, digo, decía, en los pueblos originarios existía un patriarcado, ¿no? Que es como la superioridad del varón sobre la corporalidad femenina. Ahora, el patriarcado tenía que ver con era de baja intensidad, no existía el asesinato por la condición de mujer o la condición de travesti o la condición de homosexual. O por ejemplo los estudios de Mead, por ejemplo, en 1970, que hablan de comunidades en África donde los roles preponderantes de la comunidad los tenían las mujeres, y que el equilibrio se lograba cuando el hombre, por ejemplo, reconocía el valor de lo doméstico. Bueno, también lo plantea Segato, es decir, habían tribus en donde el varón no tomaba una decisión sin consultar en el seno de su familia con su mujer, por ejemplo, ¿no? Y a su vez también existían, por supuesto, otras mujeres en el marco de los pueblos donde tenían un lenguaje particular para poder protegerse de la violencia de los varones. El punto está en que no siempre fuimos así. Nos construimos de esa forma. O sea, así como nos construimos, violentamente, podemos desandar ese camino. Sí, la verdad, para esto realmente da para largo. José Nicolini, licenciado en Comunicación Social, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes.